Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 19, verso 29 y 30 de la santa y poderosa palabra de Dios. San Mateo, capítulo 19, verso 29 y 30. Dice así la santa y poderosa palabra del Señor. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Más una vez, vemos en los evangelios y encontramos un dicho de Jesús que nos deja con preguntas sobre su significado. Siendo que este dicho fue usado en muchas oportunidades, entendemos que puede ser aplicado de varias maneras. Y no tiene solamente una interpretación. Tiene más aplicaciones, pero todos apuntan a un gran hecho, a una gran realidad que está de acuerdo con el Evangelio. Tener al prójimo, a nuestro hermano, como una prioridad. Nosotros hemos aprendido que primero está Dios, después nuestro cónyuge, y por ahí comenzamos. Nuestro cónyuge, según la palabra, es el primer prójimo. Pero también la palabra de Dios nos dice que amemos a los hermanos, porque en realidad este es el primer mandamiento, igual al otro, amar a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mis amados, todo eso apunta para la misma dirección: tener a nuestros hermanos como una prioridad en nuestra vida. Hoy el mundo ha avanzado de forma muy negativa, porque prezamos la autogratificación como una virtud. La filosofía del mundo apunta a hacer lo que te agrada, hacer aquello que te hace sentir bien. Y es por eso que tomamos actitudes desastrosas en contra de nuestro prójimo. Es por eso que muchas veces tenemos casas donde los hijos están muy mal por causa de las decisiones que han tomado sus padres por estar sintiéndose bien. ¿Sabe, mis amados? Nosotros tenemos como entendimiento de que Dios tiene un plan para nuestra vida, de que Él tiene el deseo de salvarnos. Y la gran realidad es que el hombre está separado por causa del pecado. Y sabemos que la solución ya Jesús la dio a través de su muerte. Nosotros deberíamos estar eternamente separados de Dios y condenados al juicio eterno. Pero dice la palabra de Dios que Jesús pagó el precio de ese rescate. Y Jesús pagó el precio para que nosotros podamos, a través de ese precio, alcanzar la vida eterna. Llegar a ser salvo. Pero sabe, mis amados, hay que pagar un precio para ser creyente. Y ese precio está relacionado con el autosacrificio como una virtud que debemos rescatar. Porque si queremos servir a Dios, servirlo con excelencia, porque ese es también el propósito de servir a Dios para dar fruto, nosotros tenemos que entender que nuestro prójimo es importante en nuestra vida. Nuestro hermano es algo especial para Dios y para nosotros mismos. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios que la vida del prójimo está primero.
después de Dios, entonces nuestro prójimo. Nosotros estamos en este mundo para servir a Dios. Hay algunos comentarios que dicen que los postreros tratan de los judíos, que en realidad eran primeros. Jesús vino primero a salvar a su pueblo, pero los postreros, que son los creyentes, pasan a estar en primer plano. Aquellos que reciben al Señor y aquellos que entregan su vida al Señor. Por eso San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el pueblo gentil, que somos nosotros, ahora estamos primero que el pueblo judío, aunque para ellos está la promesa. Eso es una realidad. Es muy probable que en algunas ocasiones, cuando vemos este trecho, los postreros son los primeros, podamos entender que está refiriéndose a esto. Es por eso que vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 8, versos 5 y 13, algo muy especial. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di una palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Este texto muestra un centurión romano que representa a los gentiles. Vino a Jesús rogándole que sanara a su criado. Preste bien atención, él estaba preocupado ¿con quién? Con su criado. Él sabía que los extranjeros no tenían las mismas regalías según el entendimiento de los judíos que los propios judíos. Por eso él dijo: no soy digno de que entres bajo mi techo. Al oír esto, Jesús dijo: los hijos del reino, o sea, los judíos, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En el tiempo de Jesús, los fariseos y los escribas ocuparon los primeros asientos en la sinagoga. Ellos disfrutaban de la preeminencia de Israel. Ellos eran personas distinguidas, reconocidas. Eran personas tomadas como importantes. Cuando Jesús escogió sus seguidores, no fue de ese grupo que los tomó. Miró por alto a ellos y escogió entre la gente humilde, como los pescadores, como los publicanos, como gente que no tenía mucho currículo en términos de estudio. Mateo 23, versículos 6, 8 al 11 dice: y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones de las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos.
El que es mayor entre vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23, 6, 8, 11 y 12. ¿Sabe? Esto sucedió de forma visible. Un poderoso milagro. También vemos en otra escena una mujer extranjera, griega, sirofenicia, de nación, la cual estaba procurando una sanidad para su hija, que estaba endemoniada. Y este milagro sale de lo común por la actitud de Jesús, que muchas veces no la comprendemos. En ese tiempo los cananeos y los judíos no se llevaban bien. Por eso vemos que los discípulos hasta querían que resolviera el problema para no ocasionar disturbio. Y le dijeron a Jesús: atiende a esta mujer. Y entonces vemos que Jesús aparentemente despreció a esta mujer. Y la teoría es por aquel pensamiento que los judíos tenían, que los judíos eran primero. Pero Jesús lo hizo también con la intención de que el primero es aquel que se humilla, que se postra, aquel que reconoce su necesidad, que está dispuesto a tener al Señor Jesucristo como Señor de su vida. Así que podemos descartar la posibilidad de que Jesús lo hizo para herir, para machucar a esa mujer. Entonces, ¿por qué Jesús se comportó de esa forma? Al leer vemos que al principio como que la ignoró. Y él dijo una palabra muy clara: yo no vine, no soy enviado sino a los hijos de Israel. Es como si usted fuera brasilero y Jesús estuviera con los bolivianos y el brasilero llegara pidiendo un favor y él le dijera: yo vine para los bolivianos, no vine para los brasileros. Entonces, pero esta mujer, en vez de sentirse humillada, pisada, ella reconocía al Señor como su Señor. Y ella insistió y dijo claramente: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Le dijo el Señor. En otras palabras, le dijo: vos sos figura de una perrita de estimación, pero eres perrita. Entonces ocurrió algo extraordinario. Ella no se rindió. Entonces ella insistió más todavía y le dijo con humildad: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Wow, dijo el Señor Jesucristo, esta mujer es verdaderamente una hija mía. Se ha hecho conforme estás pensando y estás queriendo. Hubo una liberación a distancia. La muchacha que estaba endemoniada, los demonios salieron. Por eso el relato de Marcos 7, 24, 30 dice así: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. ¿Sabe? Hay una condición indispensable para ser postrero, según el concepto bíblico de postrero, y es ser manso
y humilde de corazón. La mansedumbre y la humildad son dos requisitos para que el Señor haga cosas poderosas en nuestras vidas. ¿Sabe? Esta mujer lo reconoció como su Señor. Señor, la palabra Señor significa amo. Y el amo es aquel que tiene autoridad sobre el hijo. Por eso el centurión, usted puede entender, yo tengo autoridad sobre mi siervo. Y yo le digo a mi siervo, va, y él va, porque yo soy su Señor. Pero yo reconozco que tú eres mi Señor. Así como tú tienes cobertura de tu Padre, y tu Padre tiene autoridad sobre ti, di una palabra y mi siervo sanará. Qué tremendo. ¿Sabe? Tenemos que ser mansos para reconocer que necesitamos de Dios poderosamente. ¿Sabe, mis amados? Es por eso que hay una palabra específica para los mansos de corazón. Mateo capítulo 5, versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El manso es la persona que es humilde y está dispuesto a ser postrero. Él está dispuesto a hacer el trabajo que otros lo toman como demasiado servil para ellos. Puede ser que otros miran por alto la humildad, pero el Señor la aprecia mucho. Yo recuerdo un testimonio de una hermana que no se congrega aquí, pero marcó la experiencia que ella tuvo. Ella estaba siendo perseguida por su jefe y ella estaba con deseo de soltar el trabajo porque no aguantaba la presión. Y recibimos una palabra de Dios de orientación para ella hacer lo mejor para su jefe mandona, abusiva. Y ella se portaba con humildad. Y la reunió y le dijo, ¿sabes qué, Julana? Vos tenés un grave defecto. No tenés orgullo. Sos como un perrito que esconde la cola. Más o menos quiso decirle eso. ¿Y sabe qué sucedió? Las personas no aprecian la humildad, lo ven como un complejo. Pero la jefa fue sustituida y ella acabó tomando su lugar. Y ese es el premio para aquel que se humilla, aquel que es manso. Porque dice, aquel que se humilla será exaltado y aquel que se exalta será humillado. Denle un fuerte aplauso al Señor porque Él es justo y Él es todopoderoso. ¿Sabe? Si usted se humilla ante el poder de Dios, ante su hermano, Dios lo va a exaltar. Él asegurará que ellos reciban su recompensa. Es Dios el justo. Es Dios que toma el dolor de nuestra causa. ¿Sabe? Estoy acostumbrado a decir, no tome usted la causa de su enemigo. Deje que Dios actúe, porque Él es vengador. Que ninguno agravie en nada ni engañe a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. ¿Sabe, mis amados? Jesús nos dio su ejemplo. En aquel tiempo, el dueño de casa, el patrón, tenía que ser servido por su siervo. Y entonces normalmente venían del camino donde había mucho polvo, no había losetas ni mosaicos en el tiempo en Israel, y había mucho polvo. Y entonces lo primero que hacían los criados de la casa era lavar los pies a sus amos, a las personas distinguidas. Pero Jesús salió de ese patrón. Él quiso darnos la enseñanza que vale la pena sacrificarse por el prójimo, vale la pena tener al prójimo como alguien superior. Y Jesús lo hizo. San Juan capítulo 13, versos 13 y 15 dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque yo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros,
porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, lo hagan también vosotros. Jesús, al contrario de lo que todos pensaban, él agarró la toalla, se la puso en la cintura, agarró el balde con agua y una vasija y comenzó a lavar los pies a sus discípulos. Pedro le dijo: no, Señor, yo no voy a permitir que mi amo esté lavándome los pies. Pedro, si tú no permites que te lave los pies, estás fuera del reino de los cielos. Qué tremendo. Entonces Pedro le dijo: Señor, si es así la cosa, dame un baño completo. Dame un baño completo. Así era Pedro. ¿Sabe? En los cielos es al revés. Aquí en la tierra, el poderoso, el que manda, el que es el tipo de la película, tiene aplauso. Pero muchas veces aquellos que hacen un trabajo que no es visto, no lo tomamos en cuenta. Pero yo quiero decirte que el Señor lo ve todo. La gente puede ser desconocido, la gente puede hasta machucarte porque no valoriza tu trabajo. Pero si tú estás trabajando para el Señor, no te preocupes. Él es justo. No solamente ve lo que haces, sino Él conoce tu corazón y sabe con qué intención tú lo sirves. Entonces, es por eso que nosotros miramos a todo bajo una óptica terrenal. Pero Él nos dice: saquen los ojos de la tierra, coloquen la mirada en el cielo, no miren las cosas terrenales. Y las cosas terrenales, ¿saben qué son? Poder, gloria, ocupar posición, título, ser los tipos de la película. ¿Saben, mis amados? El Señor está diciendo: me interesa que tú tomes en cuenta la vida de las personas como valiosa. Entonces, mis amados, la palabra postrero se deriva de su etimología del latín postremus, cuyo significado es lo que es posterior, aquel que está o se queda o viene detrás, es el siervo de su Señor. ¿Sabe? En el sentido espiritual, postrero es aquel que toma al prójimo como su prioridad. Es aquel que no es Señor, sino siervo de todos. Es aquel que tiene la visión del reino, de que Él está aquí, no para ser servido, sino para servir. ¿Sabe? Es aquel que cambia la virtud de la autogratificación por la verdadera virtud, que es el autosacrificio. Amados, como hijos de Dios, como miembros de su familia, no hagamos nada por vanidad, no hagamos nada por orgullo, sino con humildad, y cada uno considere a su prójimo como más importante, como mayor que sí mismo. Es lo que dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, dice así: no, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora ya entiende usted esta palabra. Dice: tu vida no está enfocada en tu persona, está enfocada en el Señor, está enfocada en otras personas. Dios te ha llamado para ser su agente, su embajador, y así como Él hizo, nosotros también debemos hacer. La congregación de postreros tienen todas las cosas en común. ¿Sabe qué significa eso? Que la necesidad que tiene un hermano y yo tengo condiciones de suplir, la doy. Y si tengo que sacrificarme por algo, me sacrifico. Aquí, hermano, es sálvese quien pueda. Ay, si se enferma una persona que no tiene recursos, va a depender de su círculo pequeño y de las personas que la conocen, porque la iglesia como un todo no tiene esa visión.
de ver las necesidades de su hermano como su necesidad. Ese es el evangelio verdadero. Eso hacía y practicaba la iglesia primitiva. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Pero aquí los maridos y las esposas ya comienzan a hacer diferencia. Mi trabajo, tu trabajo. Mis hijos, tus hijos. Mi negocio, tu negocio. Tu deuda, mi dinero. Todo en común. ¿Sabe? Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Entonces, ¿sabe? Yo oriento a los matrimonios y digan, si ustedes tienen hijos, determinen lo que tienen, pero vamos a casarnos, vamos a hacer un pacto de lo que lo hacemos juntos y todo lo tenemos en común. Esa es la manera de Dios. Hay pobres, humildes, amas de casa que son creyentes. Por causa de sus dificultades, ellas casi no pueden hacer nada en su iglesia, pero lo hacen en su casa. Y yo quiero decirles, mis amados, que el primer ministerio que tenemos no está aquí en la iglesia, en nuestra casa, nuestros hogares, nuestra familia. Para la mujer, su primer ministerio es su marido. Para la esposa, el primer ministerio es su esposo. ¿Sabe? Cuando la esposa parece un volantín y quiere hacer de todo, la familia sufre. Los hijos quieren estar juntos y no están. ¿Por qué? Porque se enfocaron en otras cosas y no están tomando en cuenta que nuestros hijos son la prioridad como matrimonio. ¿Saben, mis amados? No debemos esforzarnos a ser primero en este mundo. Solo basta que nos esforcemos a ser fieles servidores hasta la muerte. Es estimar la vida de los demás como a superiores a nosotros mismos. Es saber que en su casa usted es el encomendado de Dios para generar confianza, amor, seguridad a su casa. Yo quiero dejar de ser el primero porque quiero ser postrero en el tiempo venidero. Venga aquí, vamos a compartir un tiempo de oración. Gracias, Padre, porque tú estás en este lugar. Tú te estás manifestando, Señor, a través de tu Espíritu. Tú nos estás hablando. Así como yo hice, ustedes tienen que hacer. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Yo puse mi vida en rescate por los demás. Lo que yo he hecho, ustedes tienen que tener el mismo sentir, despojarse de esa naturaleza carnal que busca la autosatisfacción, para que con humildad seguir la guianza de tu palabra, la guianza de tu Espíritu y morir a nuestra carne. Es necesario morir. No basta solo con adorarte, con decirte Señor, Señor. Señor, no basta solo con arrodillarme. No basta solo con decir. Es necesario actuar como actuó Jesús. No es suficiente solo con querer para ti. Dígale, Señor, yo quiero vivir solo para ti. Repita conmigo. Señor, quiero vivir solo para ti. Señor, yo renuncio a todo lo que estorba darte el primer lugar en mi vida. Señor, yo quiero asumir que mi prójimo está a un plano de interés superior, de que mi prójimo es importante, mi esposa, mi esposo, mis hijos,
son valiosos, son hermosos, son lo más bello que tú me has dado. Quiero agradecerte, Señor, por mi familia, la familia de Cristo. Seremos los postreros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor.